pueblo de Dios dice amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 16. Ahí va a estar en la pantalla, vean. Gloria a Dios. Y si no, ahí lo tenemos en la palabra. Vea que sí. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Primera de Pedro. Gloria a Dios. Ahí está, hermanos amados, la palabra del Señor. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, como hijos obedientes, que dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando donde en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Cuándo? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Tome asiento. Aleluya. Hermanos amados, esa es la palabra del Señor es para usted y para mí. Lo que el Señor demanda o pide de nosotros, esta palabra escrita, inspirada, hermanos amados, por el Espíritu Santo y su siervo, el apóstol, hermanos amados, Pedro, escribiendo, pueblo del Señor, las recomendaciones que hay que hacer para vivir una vida en santidad. Es lo que hemos venido hablando y ya tocamos, hermanos. Sin embargo, estamos en el capítulo 18 de Mateo. Estamos viendo, y donde nos quedamos es: ¿y por qué razón, hermanos amados, ahora nuestra vida ha cambiado? Y estábamos tocando de alguna manera, porque el exterior influye mucho. El exterior influye mucho, pueblo lindo, pero aunque en el exterior el exterior no es la base de la santidad, o la santidad no se mide por lo que se ve. ¿Por qué? Porque lo que tenemos delante de nuestros ojos, como ya lo dijimos, puede ser apariencia solamente. Entonces, y no hay santidad, hermanos, oiga bien lo que vamos a decir: no hay santidad por fuera, sino la hay por dentro. Lo que muchas veces sucede es una apariencia de santidad. ¿Cuántos son santos? Santo Dios, me faltan varios. ¿Cuántos son santos? Cuando hablamos de santos, es apartados pues para el Señor, consagrados para el Señor. Hermanos amados, ahora, ¿cuántos viven una vida en santidad? Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Y nosotros ese es el deseo. Entonces hemos, solamente para recapitular un poquito, la santidad, hermanos amados, no solamente es por fuera o el exterior, sino que es por dentro primero. Y cuando las dos cosas están unidas, entonces la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Porque el hombre y la mujer que vive una vida en santidad y la muestra por fuera también, la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque Dios está perfeccionando una obra en ese hombre y en esa mujer, hermanos amados, dentro y fuera. Porque fuera reflejamos muchas veces, no siempre, lo que somos por dentro. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos que hay apariencia. Pero la santidad no es una apariencia. Hermanos, alguien se puede poner sotana, se puede cubrir todo, hasta, y el más solamente, mire, dejar los ojos abiertos, y son los primeros que debería cubrirse. O sea, la santidad, hermanos amados, puede ponerse lo que sea. Pero cuando es por dentro, primero, como ya lo dijimos, la gloria es para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree esto? Mire, hermanos amados, cuando usted va o nosotros vamos a una tienda, usted sabe que las tiendas, cualquier tienda, o incluso restaurante, una tienda de herramientas, digamos, o lo que sea, usted sabe lo que tiene un letrero afuera, ¿verdad que sí? Por ejemplo, usted va al supermercado, a cualquiera que usted vaya, ahí comida por menos, ¿verdad que sí? Fútbol por menos precio, ahí es donde vamos. Entonces, hermano, ok, ¿qué es lo que usted cree que va a encontrar allá adentro? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿verdad que sí? Ahí dice que hay comida por menos.
Aleluya. Así es que le dan más por menos, no me han pagado el comercial. Que conste, hermanos amados. Pero, iglesia de Dios, esto es lo que esperamos ver. Entonces entramos confiados. ¿Por qué? Porque allí dice que hay comida. Así que lo mismo es en el creyente, hermanos amados. Nosotros nos identificamos muchas veces, pero no siempre. Entonces, hermanos amados, lo que hay, lo que afuera se anuncia, entonces muchas veces es lo que usted espera encontrar adentro. Porque lo que está dentro se refleja allá, dice, se anuncia. Lo que está dentro se anuncia por fuera. O sea, cuando la santidad está por dentro de nosotros, la anunciamos por fuera. Porque no se puede vivir de otra manera si no es primeramente por dentro de nuestro corazón, iglesia de Dios. Así que la vestimenta y todo, como ya lo vimos el domingo pasado, ¿cuenta? Claro que sí cuenta, y mucho. ¿Por qué? Porque damos testimonio, pero no es el traje, no es la ropa, no es el uniforme que da testimonio de usted. Es usted que da testimonio de lo que trae. ¿Sí o no? Yo se lo he dicho a los líderes, no es el uniforme, y lo digo, hermanos, porque lo decimos en la calle, no es el uniforme que da testimonio de ustedes, son ustedes que dan testimonio del uniforme que trae. Líderes, siervos, servidores, los identificamos con eso, ¿sí o no? Ahora, iglesia del Señor, pueblo de Dios, entonces la santidad va más allá de una apariencia. Gloria a Dios, como ya lo dijimos, hermanos amados, cuando comienza por dentro. Así que alguien se puede vestir de blanco, ponerse alas, ponerse ariolas, hermanos amados, pero si su corazón no es recto delante de Dios, por lo exterior está de más. Y el que traiga una ariolita y que le haga así, y blanquito y bien bonito y todo de blanco, no, hermanos amados, dentro primero. ¿Por qué dijimos? Porque el interior es el que da testimonio afuera. Y el que le dice, eso no está bien, eso no está correcto, eso no le agrada a Dios. Para vivir, hermanos amados, vivir todos nosotros somos llamados a vivir en santidad. Vivir en santidad o ser santos es ser apartados del pecado, libres del pecado. Y como la Biblia lo enseña, sean santos, porque el que lo llamó es santo. Entonces, hoy quizás no vamos a ver mucho acerca de la apariencia, porque hermanos amados, de apariencia habemos mucho. Y hermanos amados, no, que Dios me guarde siempre pedimos que nos guarde, no porque lo sea, sino para que no me corrija. Y usted que se cree, no, hermanos amados. Nosotros ya lo dijimos muchas veces, estamos de pie por la gracia y la misericordia de Dios. Solamente porque si usted no le ha fallado, y si no le hemos fallado a Dios, es porque Él no ha permitido que nosotros le fallemos. Así es, simplemente y sencillamente. Entonces el exterior vamos a dejar a un lado todas esas cosas que muchas veces por fuera cuesta identificarnos. Porque también a veces será cristiano. No, sí, pero es que yo lo he visto en la iglesia. A mí se me hace, lo que pasa es que hoy como que anda un poquito. Pero yo sé que usted no, porque usted dónde va, usted dónde va, exactamente, alumbra, y no porque trae un fósforo o un encendedor. Llegó el aleluya, ay, Dios de los cielos. Levántate, y ¿qué dice la palabra? Y resplandece. Entonces, donde usted llega, cambia la cosa. Ya lo hemos hablado otras veces. Y solamente con, hermanos, al verlo, dice, ese es cristiano. No lo han tratado todavía. Pero cuando comienzan cuando dice, mira, ese parece cristiano. Ese parece cristiano. Mira, vos qué decís. Sí, fíjate que porque los cristianos se visten así. O ha aprendido, o en realidad es un creyente. ¿Saben qué, hermanos amados? Oiga esto.
escuchaba en nuestro país, allá en Centroamérica, ¿sabe que para que a los extorsionadores y a todos los delincuentes no los ficharan o los agarraran así fácilmente? Usted sabe lo que han visto algunos de los días, ¿qué es lo que comenzaron a adoptar ellos? Fue una imagen diferente. Porque si los veían así, decían, no, hay que tenerle cuidado. Pero cuando se ponen una manga larga aquí, una corbatita y un trajecito, y decían, hey, ese es ejecutivo. Sí, de verdad. Y yo, hey, ese, ¿quién va a sospechar si lo ven bien trajadito y bien bonito? No, hombre, bien peinadito. Eso, y entonces la policía dijo, hey, ahora ya no se sabe. Entonces la cosa se hace más difícil el trabajo para la policía, para identificarlo. Entonces, hermanos amados, a lo que queremos llegar es que también hoy día para el ojo humano, pues, para el ojo humano, no para Dios, porque delante de Dios estamos descubiertos y Él conoce lo más profundo de cada corazón. Entonces se nos hace bien difícil a veces identificarlo. Mira, ¿será o no será? No, pero sí parece. Entonces, pero cuando se da cuenta, cuando comienza a hablar con él, dice, no, hombre, qué equivocado. Un día nosotros veníamos del monte, veníamos hace unos años, veníamos del monte de orar, hermanos amados. Cuando nos paramos por aquí, ahí por la Sherman, pues, y la Woodley, y paramos ahí, y hermanos amados, hubo alguien que me hizo un comentario. Se bajó un señor así, mire, como un pantalón y saco negro y camisa blanca, y así, hermanos amados, y me dijo, yo creo que él es cristiano. Le digo, sí, ¿por qué? Dice, porque se ve como... Y yo siempre me recuerdo, hermanos amados, no había pasado ni 2, 3 minutos cuando la persona que me dijo, entonces, hermano, se me acercó ahí y lo vio que sacó y le hizo... Y dije yo, las apariencias engañan. Y bien mucho. Porque si no andamos despiertos hasta que Jehová reprenda al diablo, anda vestido de corbata y de saco y puede traer una Biblia. Lo que él no hace es poner la Biblia, la palabra por obra. Eso no lo hace, eso lo hace el verdadero cristiano, el verdadero hombre de Dios que vive en santidad. Aleluya. Porque incluso la Biblia la puede traer cualquiera. ¿Sí o no? Ya lo he dicho, que Jehová reprenda toda mentira del diablo. Hasta los brujos la tienen. Sí, hermanos, y la tienen todas marcadas. Sí. Entonces, esto también traer una Biblia, that means santidad. No. Entonces, ¿por qué cree que está difícil la cuestión ahora? Porque hay muchos lobos. Porque qué bonito es ponerse un traje de lana, vea que sí. Vea que sí. De oveja, ovejita. Ovejita. Pero cuando le dice sonríe, ovejita. Y le ve, dice, no, esta no es ovejita. Es verdad. Así que, hermanos amados, la santidad o vivir en santidad, hermanos amados, es una decisión. Vivir en santidad o ser santo es una decisión personal que toma cada individuo que viene a Cristo Jesús y dice, mi Padre es santo, por lo cual el Padre que es santo ha de tener hijos santos. Y si yo declaro y proclamo que Cristo es mi Padre, yo soy su hijo, tengo que parecerme a Él. Fíjate, las características del hijo de Dios son diferentes al que no es hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es su Padre. Vea sus hipótesis y hágales el ADN y traen la sangre suya. ¿Y cómo lo va a negar? ¿Y cómo? Y se mira, sacan esa listita así y la tiran así del cipote y después agarran con una pinza y le hacen así y sacan la otra y lo ponen a la par y dice,
exactamente su hijo existe. No hay para dónde. Entonces, hermanos amados, es por eso el creyente es una decisión. Aleluya. Nosotros aprendemos. ¿Quién nació santo? Dígame usted, ¿quién nació santo? Uno, Cristo Jesús. Y de ahí ninguno. Nosotros ahora somos apartados, que eso es lo que la palabra en griego, según mis estudios arameos y griegos, significa. La palabra significa apartado, separado, consagrado para Dios. Eso significa ser santo. Ser santo no quiere decir que tiene que traer algo. Pero, hermanos amados, vivir en santidad es otra cosa. Es una decisión. Usted ha decidido ser apartado para el Señor, exactamente. Ahora, pueblo del Señor, entonces, hermanos amados, si el exterior, todo el exterior cuenta, empezando desde las uñas. ¿Qué silencio? ¿Se fueron o qué? Todo el exterior cuenta, hermanos, empezando de los ojos, pues vaya. Ustedes los de verdes son naturales. Llevamos varias noches de no dormir. Hoy hay de todo. Pero, hermanos amados, ese no es el caso. Ese no es el caso. Ya hemos explicado por qué una mujer o un hombre aprende o aprendemos los modales a identificarlos con las cosas de Cristo. Ya lo dijimos el domingo. Así que ahora, pueblo del Señor, ¿por qué razón un hombre y una mujer deben vestirse decentemente? Hermanos amados, como dice la palabra del Señor, que la mujer debe ataviarse como allá ya lo leímos, hermanos amados, como la palabra del Señor lo dice. Entonces, con modestia y con pudor. ¿Por qué? Porque dijimos, porque ella no quiere convertirse en ningún o ser una piedra de tropiezo para que ninguno de sus consiervos o de los hermanos hacer caer o hacer pecar a alguien, hermanos amados, mostrando sus curvas, mostrando su cuerpo. Si ya dijimos, si Dios se lo dio, gloria a Dios, guárdelo, cúbralo, es suyo. Y viceversa también. Por eso hay que vestirse honesta y decentemente, lindo delante de Dios, hermanos amados, como mujeres y como hombres que profesan piedad, exactamente, así dice la Biblia. Como mujeres y los hombres no se queden atrás, que profesan piedad. Entonces, iglesia del Señor, ya dijimos, entonces el exterior cuenta o no cuenta. Claro que sí cuenta, porque con el exterior damos testimonio, hermanos amados. Y es por eso que nosotros nos cuidamos para no hacer piedra de tropiezo a nadie, porque ya lo vimos. Entonces Mateo 18 dice, y ahí hay un detalle bien importante que yo quiero ver antes de ir a estos versículos. Quizás nos dé tiempo ahora o quizás no, hermanos amados. Mateo 18, ahí nos hemos quedado. ¿Y por qué dijimos que nosotros debemos ser conscientes y no convertirnos en piedra de tropiezo? Porque, ¿qué razón? ¿Cuántos recuerdan lo que dijimos acerca de esto? La lámpara del cuerpo, ¿qué son? ¿Verdad? Y cuando usted, y en la noche, y el día, y la mente anda que ya no puede ni orar, porque hay perturbación. En esa área solamente, no, en muchas, pero estamos hablando de eso. Entonces, hermanos amados, acerca de esto dice, mire, iglesia del Señor, en el 18, iglesia 6 y 7, vamos a leer. Ahí nos hemos quedado el domingo pasado. Dice, y a cualquiera que haga tropezar a alguno de qué, de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le haga ¿qué? En lo profundo del mar. Ahora el 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay del hombre, aquel hombre, ¿por qué? ¿Por quién viene el tropiezo? Ok, ahí nos hemos quedado, vamos a ver. Entonces estamos viendo, entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacer? Primeramente, no convertirnos en piedra de tropiezo.
Sino que, hermanos amados, guardarnos nosotros primeramente de Dios, porque primeramente delante de Dios, porque delante de Dios estamos, y dar testimonio con el interior y con el exterior, profesando santidad dentro y por fuera. Entonces, ¿por qué razón? Porque no queremos caer en este error, hermanos amados, de servir piedras de tropiezo por el hermanito. Y lo dijimos, ¿verdad? Hay hermanitos, hay hermanitas que llegan a la iglesia para ver qué hermanito o qué hermanita cae. Entonces sí, hermanos amados, y hay tantos problemas, iglesia del Señor, de verdad se los digo, hay problemas en esas áreas, hermanos amados. El hombre y la mujer que entra y que pisa el templo, la casa de Dios, debe de estar consciente que aquí se viene a buscar de Dios, no a buscar maridos, ni a buscar, hermanos amados, mujeres. Aquí se viene a buscar de Dios, a pedirle a Dios la dirección, que Dios me dirija. Y si Dios tiene algo para mí, pues gloria a Dios, que sea Dios dando y mostrándome. Pero aquí no es eso, esto era antes. Por eso vamos a ir al versículo aquel donde hemos acabado de leer. Aquí se viene a venir y a ponerse a cuentas con el Señor. Señor, vengo cansado, vengo cargado, ya no puedo, toma mis cargas, Dios mío, y hazme libre, porque este lugar es un santuario, es una casa de oración, y aquí he de ser restaurado, aquí he de ser renovado, porque yo sé que tu presencia se mueve en este lugar. Ese debería ser, y ese debe ser siempre el propósito, el motivo de estar dentro de este lugar, iglesia del Señor. No por otros méritos, sino para consagrarse y vivir delante de Dios. Voy a ver si llegó la hermanita o el hermanito aquí. No, voy a ver si Dios me habla primeramente. Que Dios me toque, que Dios me quebrante, que Dios me cambie primeramente, porque quiero ser santo, quiero vivir en santidad. Y cuando tú y yo buscamos a Dios y pedimos a Dios, hermanos amados, Él se encarga de lo que tú necesitas, de lo que nosotros necesitamos. Si ha de darte tu otra mitad para hacer un complemento, la gloria es para Dios. Es que ese no es el problema. El problema es, hermanos amados, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el motivo de ser cristiano? O de llamarse cristiano. ¿Cuál es? Es para agradar a Dios y vivir en santidad, primeramente para ser salvo. Porque si son otros los propósitos, you wasting your time. Sí. ¿Sabe por qué, hermanos amados? ¿Por qué? Porque aquí, este lugar es para esto. Es una casa de restauración, casa de oración y puerta del cielo. Lo demás, hermanos amados, eso viene enseguida, iglesia. Pero cuando, mire, iglesia del Señor, y no solo adentro suceden esas cosas, aún afuera sucede, porque de repente aparece el hermanito o la hermanita en la iglesia, así bien santita y bien santito, pero allá afuera anda volándole el ojito al colochito. Ay, y aquel, y es cristiano, sí, soy cristiana, dice, te das cuenta porque no voy a la iglesia, mira, dice que es cristiana y mira cómo anda ahí. ¿Sí o no? Es que vamos a hablar claro. ¿Sí o no? Nosotros somos diferentes ahora. Y si estamos aquí es porque queremos ser diferentes, ¿sí o no? Y eso sucede, mira. No, pero no, ella es sierva del Señor. Es siervo del Señor, será. No. ¿Cuántos siervos de Dios hay acá? Aleluya. Yo los veo bonitos, todos chulos, bien guapos ustedes. ¿Cómo está su corazón? ¿Ah? ¿Está sufriendo? ¿Está gozoso? ¿Ah? ¿Cómo está su corazón? ¿Con gozo, con alegría y gozo? ¿Eh? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Qué fue lo que los movió ahora a venir acá? La gracia y la misericordia de Dios nos trajo. ¿Y sabe para qué? Para venir y decirle: Señor, aquí estoy, fuera de ti estoy perdido. ¿Cuántos hemos cambiado? ¿Cuántos estamos en la mesa del maestro, del alfarero? ¿Ah? ¿Sí? ¿De verdad? Ahí está usted.
Y no se le ha querido bajar. Miren, hay una advertencia. Hay una advertencia, hermanos amados, para el mundo y para aquel que haga caer a uno. Por eso es que decimos, ve a la iglesia y consagrémonos a Dios. Y cuando salgas allá afuera, serás un hombre o una mujer consagrada que tampoco hará pecar a nadie. Porque aunque el hombre y la mujer allá afuera estén en pecado, posiblemente hay un momento cuando Dios quiere hacer la obra de aquella, pero con el mal testimonio que yo le di, va a decir, allí no quiero ir, mejor me quedo como estoy. Quién sabe si así me... Eso es verdad, eso es verdad, eso es así. Entonces, de adentro, otra cosa, ¿cómo va a invitar a usted a esa alma, o nosotros vamos a invitar a esa alma? ¿Con qué exactamente? ¿Con qué cara le vamos a decir? Mira, lo invito a la iglesia a usted. O al vecino o al otro. Y le decir, hey, usted va a la iglesia, usted es cristiano. No, hombre, yo pensaba que usted no era nada. Santo. Sí, oh. Y dice, no creo que. Y aquel la piensa o aquella la piensa y dice, hey, pero si este es mal testimonio. Dice, de estas cristianitas o estos cristianitos, se da cuenta que no solo aquí adentro, sino allá afuera. Porque si no vivimos en santidad, no reflejamos a Cristo. Aquí todo está fácil, allá afuera es donde de veramente se prueban los verdaderos. Ahora, entonces, ¿por qué dice la Biblia esto, hermanos amados? Mire, iglesia de Dios, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga tropiezo, pero hay del hombre, de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, el tropiezo que pone el mundo, ¿en qué sentido? ¿En qué manera? Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga, pero ¿de parte de quién? Del mundo. Ahora, ¿qué es lo que el mundo no ofrece? ¿Qué es lo que el mundo no hay? Iglesia del Señor, oiga bien, estamos generalizando. Hay del mundo, por quien todo lo que se prepara con un propósito. Y si no, dígame usted si estamos mal en eso. Cuando se organiza una fiesta, un evento a los que antes usted y yo atendíamos, entonces, y se hacían propaganda, o se forma o se formula algo, hermanos amados, y se hace una invitación a todo el vecindario, a toda la ciudad, que hermanos amados, si Dios no es el centro, si Dios no está ahí, ¿con qué propósito se hace? Para que la gente vaya y que de alguna manera participe y se involucre en aquello en lo cual no es de Dios. Entonces, esos son los tropiezos. No, mira, vamos a ir y decir, no, porque me han invitado allá, otro día voy contigo, otro día voy a ir. Entonces, hay del mundo, de los que hacen todas esas cosas, o de la farándula, de la algarabía, de todo lo que atrae, hermanos amados, incluso moda y tantas cosas. Hoy hermanos amados, las moda también están dentro de las iglesias y hay un solo relajo. Porque hay más cantidad que santidad en algunos lugares. O el propósito no es la santidad, sino la cantidad. Pero que Dios nos guarde de eso. Entonces, todos, hermanos amados, los tropiezos que vienen del mundo o por el mundo, entonces son necesarios. ¿Por qué razón? Hermanos, allá le ofrecen algo, le ofrecen esto, aquí, allá, y venga, lo invitamos, y ven, y esto, y todas esas cosas. Entonces, pero eso es necesario, ¿para qué? Para probar la fidelidad del hombre de Dios, que Dios vea que sí es cierto que nosotros, no por mostrarle a Dios, sino a nosotros mismos, que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios, para serle fieles, porque los tropiezos vienen, dice que es necesario, algo necesario es algo que se necesita, porque ¿cómo vamos a saber nosotros si somos verdaderos cristianos? O si vivimos en santidad, si no viene la prueba y a ver, vamos a probar. O sea, el mundo, pero hay del hombre. Veamos al mundo sin hombre. ¿Cuál es el problema?
No hay porque no hay. ¿El problema quién es? Exactamente. Porque no decir, no, se refiere a... No. Hay del hombre por quien viene él y que ha de atravesar a uno de los que creen en mi nombre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice Primera de Pedro, hermanos amados. Vamos a comenzar a ver el versículo ahí y aquí nos vamos a quedar porque ya me está, hermano, el tiempo ha transcurrido. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Como hijos, ¿cuántos son obedientes? ¿De verdad somos obedientes, hermano? ¿Cuál es su deseo? ¿Agradar a Dios? ¿O mostrar que somos santos? ¿Cuál es el propósito suyo y mío? ¿Mostrar que somos santos o agradar a Dios? ¿Verdad? Porque lo demás viene como consecuencia de una vida. Exactamente. Entonces, lo que la Biblia dice, lo que Pedro dice, hermanos amados, dice, como hijos obedientes, no se conformen a este siglo. Hermanos amados, vean que así dice. Dice, como no conforméis a los deseos que antes tenían, hermanos amados, que antes tenían, estando que, hermanos amados, estando en vuestra ignorancia, sino que aquel es santo. Ok, cuando habla, hermanos amados, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos. O sea, iglesia de Dios, antes usted y yo teníamos muchos deseos y muchas mañas, ¿sí o no? Usted sabe de lo que estamos hablando. Teníamos muchos deseos que antes, y él dice, no se conformen, o sea, no acepten, porque conformarse es aceptar, estar de acuerdo. Y lo que la Biblia dice, Pedro dice, no estén de acuerdo con las cosas que antes hacían, porque ustedes no son los mismos de antes. Nos dice a nosotros la palabra del Señor, por eso es diferente usted, por eso somos diferentes. Y dice, no se conformen, o sea, no acepten, es más, peleen. Pongan resistencia para no caer, ¿sí o no? O para no volver, hermanos, a los que dice, hermanos amados, no os conforméis a los deseos que tenían que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. Ahora, ¿por qué dice los deseos que antes teníamos, hermanos amados? Cuando ignorábamos la gracia de Dios, cuando ignorábamos el regalo de Dios, porque todavía no había llegado a nosotros y estábamos envueltos y muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, iglesia de Dios, éramos ignorantes, porque ignorante no es el que no sabe nada, sino ignorante es el que ignora acerca de cuestiones de la verdad. Nosotros ignorábamos acerca de la verdad, que había un Cristo que resucitaba, había un Cristo que salva, que perdona, hermanos amados, que liberta al cautivo. Entonces nosotros estábamos en nuestra ignorancia porque no había llegado. Ahora, después de que Dios ha llegado a tu vida y a mi vida, y si nosotros continuamos viviendo una vida desagradable delante de Dios, es por eso que dicen, no, renuncien a los deseos que antes tenían. ¿Por qué, hermanos amados? No se conformen, porque el que se conforma acepta y dice, no, pero es que no puedo. Hay gente que dice, hermanos amados, que quiere servir a Dios, que quiere buscar de Dios, o de alguna manera que busca de Dios, pero no deja de pecar. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ¿en qué estamos? De verdad, así como creyendo. Yo sé que usted ama la palabra del Señor y la palabra nos confronta. ¿Para qué? Para que seamos mejores cristianos, para que demos testimonio de Cristo Jesús adentro y fuera de la iglesia. Entonces, si estamos, hermanos amados, aquí adentro, debe de haber. Y si seguimos practicando, sé lo que dice, no se conformen, hombre. Dice, como obedientes, o sea, obedezcan. Dice, hermanos amados, no conformen a los deseos que antes tenían. Miren, no vamos a preguntar cuáles deseos tenía usted. El problema es si lo sigue. El problema es si seguimos aceptándolo. No es que yo soy débil, es que la carne es débil, es que yo he tratado, pero mentira del diablo. El día que te metas con Cristo, que nos metamos con Cristo, habremos cambiado completamente, porque Dios no hace cosas a medias. Dios no medio liberta, Dios liberta.
entonces, ¿qué debo hacer? Meterme con Dios. Porque ese es el problema. Hermanos amados, usted sabe que ya esto no es, mire, esto no es como el dicho secular que mi abuelita decía. Usted ya se lo sabe. Esto no es y no cabe. Y yo sé que algunos de ustedes se lo saben. ¿Aló? ¿Usted sabe qué decía? Ah, no, usted no sabe qué decía mi abuelita, lo sé yo. Pero de alguna manera usted lo ha escuchado y decía, ay, mi hijo, me decía, agarrame esa gallina que está ahí. ¿Por qué, abuelita? Porque siempre pican los huevos. Y tráemela, y se le va a quemar el pico. Y lo quemaba. Y la gallina con todo el pico roto empezaba y siempre picaba los huevos. Y me decía, ¿sabe qué? La gallina que pica los huevos, aunque le queme el pico, siempre lo va. O sea que el que es mañoso siempre va a ser mañoso, pero no acá, porque el hombre y la mujer que toma la decisión de consagrarse a Dios dejará la vida pasada y vivirá, y Dios le dará la fuerza. Dios nos dará la fuerza, porque si no pecamos es porque Dios nos da la fuerza. Si estamos despiertos es porque Dios nos da la fuerza. Entonces lo mismo, pero aquí no aplica eso, porque somos nuevas criaturas y ya no nos conformamos a los deseos que antes tenía. O sea que ya no los aceptamos, porque el aceptarlo es saber que yo tengo un problema, que siempre me gusta echarme aquí, tú sabes. De vez en cuando estoy melancólico, una de mis rancherotas me cae bien, o una ¿para qué le digo? Pues lo sé, va a empezar a recordar. ¿A cuánto le gusta oír música mundana, lo que está aquí? Levante la mano. No, nadie va a saber, solo usted digo. Ah, gloria a Dios, el siervo ese dice, hey, amén. Pero Dios puede cambiar, ¿sí o no? Dios puede que la alabanza no solamente la escuchas para alegrarte, sino para confortar tu alma, sanar tu alma interior, y el Espíritu Santo moverse a través de la alabanza y ministrarte y llorar y quebrantarte. Sin qué lindo es esto. No lo había sentido antes, porque antes lloraba por ella, pero hoy lloro por él. Oh, Cristo Jesús. Antes ella me hacía sufrir, hoy Cristo me hace llorar y me hace gozarme en su presencia, porque he cambiado, porque he sido transformado, porque mi Dios me ha llenado y no necesito de lo que antes tenía, porque en Dios hay suficiente siempre. Claro, ¿por qué? Porque yo no me estoy acostumbrando, o yo no estoy aceptando lo que antes hacía. Y yo sé que usted no dijo, algunos no dijeron nada, pero a algunos les gusta. Y de repente está llorando y se está quebrantada la sierva. ¿Quebrantada por qué? ¿O quién la quebrantó? ¿Será el Espíritu Santo? Como dijo Judas, ¿seré yo, Señor? ¿Será el Espíritu? Hermanos, ser santo o vivir una vida santificada en santidad es una decisión que toma. ¿Por qué batallamos mucho? Porque todavía, hermanos amados, no hemos obedecido a la manera que Dios. Aquí predicamos la palabra del Señor. Y yo lo he dicho y lo digo, hermanos amados, si alguien se pierde, que no se pierda por falta de palabra. Se pierde porque se quiera perder, pero no porque no sepa cómo vivir delante de Dios y conforme a la palabra de Dios. El que quiera seguir pecando, que siga pecando. Porque Dios ya te habló para que te apartes del pecado, ¿sí o no? Y si no se aparta, ¿qué vamos a hacer? El que está sucio, que se siga revolcando, dice Apocalipsis, que sí. Pero el que es santo, santifíquese más. Es que lo dice la palabra, no lo digo yo. El que se limpia, el que se santifica, hágalo aún más todavía delante de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Para no ofender a Dios. ¿Sí o no? Oh, pero hermano, no, hombre, no se conformen. Ya dijimos que conformarse, aceptar. Muchas veces nosotros aceptamos nuestras, oiga bien, aceptamos nuestras debilidades. Pero no que todo lo podemos en Cristo, pues. ¿Y acaso esa palabra no ustedes? Todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero lo que me conviene a veces. Y que cuando me toca decir no al pecado, todo me es lícito, dice.
Pero dice la otra parte, pero no todo me conviene. Ajá. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea que la decisión es tuya y es mía de agradar a Dios o de deshonrar a Dios. Por eso dije, el que se quiera perder, hermanos amados, se va a perder, pero no sea por falta de palabras, porque enseñamos lo que la Biblia dice. No se conformen a lo que antes eran, como vivían antes, sino sean cambiados. Transformémonos, hermanos amados, iglesia del Señor. Entonces quiere decir que la decisión es nuestra. ¿Sí o no? ¿Cómo vivimos nosotros? Usted lo sabe. ¿Quién lo obliga a vivir así, de esa manera? Si es para Cristo, no por obediencia y por amor venimos a decirle, Padre, yo he entendido que fuera de ti no hay nada ni no hay nadie. Pero si el que vive para... Nadie lo obliga. Nadie obliga a ninguno de ustedes ni a mí a fallarle a Dios. De nuestra propia concupiscencia. Nosotros somos ¿qué? Seducidos. Así que el ser santo o vivir una vida en santidad es una decisión de cada uno de los que aquí estamos y de los que se conectan, y mía también. Usted, hermanos amados, esa es una decisión personal. Porque en este mundo estamos, pero no somos de este mundo. Como dijo Pablo, mire, en otro caso no fuera necesario salirnos del mundo. Pero si Dios nos puso acá, es porque Dios sabe que podemos agradarle a Él. Y si no, ¿por qué leemos de estos hombres de la Biblia? Porque ellos pudieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba. Y nosotros estamos hechos de la misma manera. Y Dios demanda lo mismo, como demandó de ellos, de usted y de mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué cree que Pablo dijo todo lo puedo en Cristo? Porque Pablo entendió que el que le daba las fuerzas, sea en una área, en otra, era Dios. Ahora la Biblia dice esto, que ninguna prueba nos ha sobrevenido que no sea de carácter y que no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Quiere decir que usted, si la prueba está ahí, usted puede vencerla y yo puedo vencerla, porque Dios dijo que no será más fuerte de lo que podamos soportar. Si caemos es porque no fuimos lo suficiente fuertes o no tuvimos el suficiente carácter para decir no, porque ofende a mi Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Porque está en nosotros. Dice, no va a ser más fuerte. O sea que lo puedo soportar. Claro que puede. Entonces, ¿por qué caí? Porque te dejaste vencer del mal. Porque nos dejamos vencer. Nosotros le fallamos a Dios porque nos dejamos vencer del mal. Y dígame, ¿cuándo y dónde la Biblia enseña que el mal prevalecerá sobre el bien, sobre el poder de Dios? Nunca, nunca. Lo que pasa es que estamos muchas veces lejos de Dios. A Dios lo tenemos en los labios, pero no en el corazón. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Pero a Dios hay que tenerlo primero adentro. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues como hijos obedientes, no conformarnos. Póngase sobre sus pies, porque ya tocamos el primer versículo. Y hay otros. Ay, Dios mío, es que Dios quiere una iglesia. Yo quiero una iglesia que rompa cadenas. ¿A qué sí? Usted se sabe ese canto. Que hable, dice el cielo, que rompa cadenas, liberte al cautivo y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Aleluya. Yo quiero una iglesia. Y es por eso que Dios habla a nuestras vidas. Yo sé que usted viene a este lugar porque
ama a Dios y la palabra. Y como a aquel siervo le preguntaron, ¿por qué? Hermano, y gloria a Dios, porque ese hombre, Dios lo ha bendecido de una manera tremenda. Es un hombre de Dios. ¿Por qué vienen muchos aquí si tú? Sencillo, dijo, porque quieren ser salvos. Y usted está aquí. Y Dios por esta palabra, porque quiere que seamos salvos. Que no vivamos una vida engañados o un evangelio liviano. No. Y que no nos conformemos a los deseos que antes. Porque si alguien sigue practicando cosas y los deseos que antes tenía, Dios no está ahí. Déjenme decirles que Dios no está ahí. Porque cuando Dios está dentro del hombre, el ejemplo lo tenemos en Cristo. Cuando Él está ahí, siempre lo va a guiar a lo correcto, a lo justo, a lo honesto, a lo de buen nombre, a lo santo, a lo puro, a lo noble, a eso. Así que si hoy hay alguien aquí, esto no es nada personal, o sí es personal, entre Dios y usted y entre usted y Dios. Pero no es porque yo sé o porque a mí me dijeron, no, es que esto es para todos y primeramente para mí. Sí, primeramente. Pero si esta tarde hubiese alguien acá que quisiera entregar su vida al Señor, santo sea el Señor, este reloj sirve o no sirve. Porque si servía, después no servía, estaba bueno. Pero habrá alguien que quiere entregar su vida al Señor o reconciliarse esta tarde y ser diferente, vivir para Dios, entregar tu vida, tus cartas, entregarle a Él y ser un hombre, una mujer nueva, diferente. Oh no, pero ¿qué van a decir? Olvídate, ¿qué van a decir? Que te interese lo que Dios dice, si es a Dios que le vamos a dar cuenta. Es Dios quien te llama, no el hombre. ¿Quién quiere reconciliarse con el Señor y vivir apartado del pecado? ¿Habrá alguien aquí, un valiente, una mujer valiente aquí? Dice, Señor, aquí estoy. ¿Habrá alguien aquí que levante su mano y quiera aceptarlo o reconciliarse? ¿Quién? ¿Quién le dice, Señor, ven de aquí? Yo quiero. Yo sé que aquí hay. No te preocupes. Oh, es que le voy a fallar a Dios. No te preocupes. Dios te va a dar la fuerza. Es que, ¿qué van a decir los hermanos? No te preocupes, Dios. Es Dios. ¿Quién? ¿Habrá alguien aquí? Yo sé que hay en línea, si habrá alguien. No hay nadie que se quiera reconciliar. Tu papito ya se canta.